Hola compañeros, compañeras, tutores y tutoras, los que puedan ver este video, mucho gusto, mi nombre es Andrés Amador, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y hoy vamos a hablar sobre la psicología política y a responder algunas de las interrogantes que están planteadas en la guía que respecta a la fase 2. Este video lo realizo de forma individual, puesto de que no me dio tiempo para reunirme con mis compañeros por temas laborales. Sin embargo, sí pude reunirme con ellos para debatir y compartir las ideas que ellas reflejaron en su video y que, yo también adopté gracias a las lecturas que nos proporcionó la universidad en el material de estudio. Entonces, la primera interrogante que nos invita a responder es: ¿qué se entiende por psicología política? Y bueno, la psicología política es una disciplina que se encarga de estudiar la interacción entre los procesos psicológicos individuales y colectivos y la dinámica política de una sociedad. Más que todo, esta se centra en comprender cómo las variables psicológicas y las estructuras, las actitudes, los valores, las creencias, y pues digamos, todo esto que compone al individuo y compone a una sociedad, determinan la toma de decisiones políticas e incluso la formación de la opinión pública y la ideología política de una determinada sociedad. Hay autores como John Dewey, que es conocido por sus investigaciones sobre la psicología política y el autoritarismo. Este habla sobre cómo los factores psicológicos pueden influir en la ideología política y en las actitudes hacia el poder y la autoridad. Yo aquí también me hice esta comparación. La política que se maneja o las formas de políticas que se manejan por decir un ejemplo, en Rusia, son completamente diferentes a los valores políticos que se manejan en Latinoamérica. Por lo menos en Rusia se tiende a valorar mucho más una figura de autoritarismo, una figura de autoritarismo, y de ese hombre fuerte o de esa mujer fuerte, inquebrantable, En cambio, en Latinoamérica y en los países occidentales se basan mucho más en las emociones, se basan mucho más en que el político se sienta, digamos, más cercano al pueblo. Entre más cercanía, entre más emoción, entre más eh, 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 excéntrico e incluso entre más, sí, podría decirse extrovertido que sea el político, más afinidad va a tener ese pueblo o esa sociedad con esa imagen. Entonces, digamos como que es una interesante relación que se hace. Bien, otro interrogante que se nos plantea responder es: ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Bueno, el objeto de estudio de la psicología política es abarcar fenómenos como la conducta del voto, ¿cierto? La percepción frente a los candidatos, lo que decíamos, o sea, en todas las sociedades o en una misma sociedad, una percepción que se tiene frente a un candidato u otro es completamente distinta por diferentes factores sociales, materiales, económicos, culturales, ¿sí? Y también las campañas políticas, ¿sí? La adscripción o la adhesión a partidos y la movilización social. Esos son los fenómenos que estudia la psicología política. Bien, y damos paso a otra interrogante que es los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política. Estos son muy diversos. Tenemos, por ejemplo, la identidad política. Esta investiga sobre cómo las personas se identifican con diferentes grupos políticos o partidos o ideologías y cómo esta identidad influye en sus actitudes y comportamientos. Por eso hablamos también de la movilización social. Un partido político puede movilizar a mucha gente simplemente porque esa gente siente afinidad hacia ese partido o hacia esa figura política. Entonces, otras líneas también sería la socialización política. Este estudio habla sobre cómo las personas
adquieren conocimientos, actitudes, comportamientos políticos a lo largo de su vida a través de la interacción con su entorno social y político, como la familia, la escuela, los medios de comunicación y otros agentes externos, podría decirse. Y yo quiero hacer hincapié sobre los medios de comunicación, puesto que los medios de comunicación son muy politizados en la actualidad y son, digamos, como que ya no son fuente de información, sino son eh, creadores, por así llamarlo, de la información. Eh, Crean incluso una realidad que políticos pueden aprovechar a su favor para favorecer muchas veces intereses, digamos, como, sí, intereses eh, individuales, ya no un interés colectivo, sino un interés de los más ricos, el interés de los más poderosos, interés del que quiera tener el poder. Bajo esta línea, pues lógicamente entra lo que es la opinión pública y bueno, es el análisis de cómo se forman y cambian las opiniones públicas en una contienda electoral o en una sociedad, bueno, en una sociedad para abarcar el término un poco más amplio, y cómo estos factores influyen en la percepción pública de los problemas políticos y sociales. Lo que decía, a veces la opinión pública se puede alterar a través de los medios de comunicación y bueno, pueden movilizar marchas, pueden movilizar protestas, pueden movilizar, eh, cambiar incluso estas reformas en un país pueden hacer. Entonces, aquí hay que ser bastante críticos en la información que recibimos. Bien, otra interrogante que se nos plantea es de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios. Bueno, eh, como la psicología política analiza las dinámicas de poder, la persuasión, la exclusión, también que influyen en la vida comunitaria, al comprender todas estas conductas, eh, se puede analizar a través de la conducta del voto, la conducta de la percepción hacia los candidatos, hacia las campañas políticas y la movilización social. Estas pueden diseñar programas para promover la participación ciudadana, la inclusión y la resolución de conflictos dentro de la comunidad. Entonces, al analizar esas percepciones y actitudes de los miembros de la comunidad hacia los conflictos políticos, la psicología política puede identificar y desarrollar estrategias efectivas para su resolución. Por ejemplo, se pueden implementar programas de, no sé, mañanas saludables. Por lo menos aquí en Cartagena, yo soy de la ciudad de Cartagena, se implementa lo que es mañanas saludables y esto, digamos, con un enfoque comunitario, lo que hace es que reúne a la comunidad en un espacio, en un entorno donde quizás antes ese entorno no se podía realizar actividades físicas o ejercicios en la mañana porque estaba lleno o estaba ocupado por otros actores de la sociedad. Ahora, esa conglomeración de personas que se reúnen bajo un solo objetivo puede contribuir al fortalecimiento comunitario y a que se resuelvan ciertas problemáticas o se disminuyan ciertas problemáticas a través, digamos, como de la actividad física, a través del diálogo, a través del deporte, a través de las artes, ¿cierto? A través de se me escapa la palabra ahora, pero a través de dinámicas que fortalezcan los tejidos sociales. La última pregunta que se nos plantea es cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte de la constitución de perdón, al aporte de la construcción de perdón y reconciliación para un escenario de posconflicto en Colombia. Esta pregunta, la verdad es que fue una de mis favoritas, es súper interesante. Y bueno, la necesidad de la reconstitución de tejido social en el contexto del posconflicto es algo fundamental para la reconciliación, entendida como la coexistencia entre la víctima y victimario u otros participantes del conflicto. En este sentido, la psicología política
puede aportar importantes herramientas dado que el conflicto armado en colombiano fue también un conflicto político. Así, así la reconstrucción del tejido social debe incluir la dimensión política. Voy a aquí hacer un pause porque esta respuesta, pues digamos, la escribí y pues no quiero perder el hilo al momento de exponerlo, ¿no? Entonces, permítame, compañeros y profes, buscar aquí donde lo anoté. Okay. Bueno, para continuar, en lo que respecta al perdón, son las víctimas que pueden decidir sobre si hay o no perdón. No obstante, la psicología política también puede facilitar la elección del camino hacia el perdón y a quienes así lo deciden, en especial si se busca comprender las causas y repercusiones políticas del conflicto. Realmente el tema del posconflicto en Colombia siempre ha sido un tema, bueno, el tema del conflicto colombiano es un tema todavía vigente y que digamos, la psicología política nos ayuda a comprender cómo se manejan estas dinámicas, porque hay una relación de poderes, hay, digamos, eh, hay un tema de verdad que todavía falta mucho por resarcir a las víctimas, tema de reparación, y está el tema de la no repetición. ¿Cómo hacemos para que esos conflictos no se vuelvan a repetir? Porque si lo que vemos y lo que hemos evidenciado en la historia colombiana es que la mayoría de esos conflictos vuelven a surgir por decisiones políticas, por intereses políticos que les interesa que haya guerra en el país. Entonces, cuando la sociedad y la comunidad entiende esas dinámicas políticas, se vuelve consciente de que la política se vuelve importante para la resolución de un conflicto y de qué actores están dentro de esos conflictos, entonces ya las dinámicas cambian y ya se comienza a hablar de un post-conflicto. Esa era toda mi presentación, espero les haya gustado y, profe,